en este nuevo año vamos a continuar con nuestra enseñanza en plantación de iglesias. Estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, por la oportunidad que nos da de este nuevo año, ¿no lo cree? Es una gran bendición. Gracias al Señor por su misericordia, que fuimos testigos de ella, experimentamos su presencia, su amor, su compañía durante el año que concluyó. Ahora estamos iniciando un nuevo año y estamos muy agradecidos al Señor. Vamos con todas la expectativa, la ilusión, la esperanza de que el Señor estará con nosotros y nos bendecirá en este año como lo hizo también el año anterior. Me da muchísimo gusto ver a nuestros hermanos de Monterrey. Hermanos, les deseamos lo mejor durante este año que están ustedes celebrando el 155 aniversario de su iglesia, la primera de Monterrey. Que Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos al Señor por la oportunidad que tenemos también de poder servirles a través de este ministerio. Enviamos un saludo también a nuestros hermanos allá en Houston. Damos un saludo a nuestros hermanos allá en Houston que también están participando de esta experiencia. Dios le guarde, hermano Ricky. Dios le bendiga. A nuestros hermanos, para nuestros hermanos en Houston, nuestros hermanos en Monterrey, pues es el mismo horario, a las 9 de la mañana. Pero para nuestros hermanos allá en Baja California, en La Paz, que se conectan, para ellos es las 7 de la mañana. Damos también un saludo a nuestros hermanos allá en La Paz, en Cabo San Lucas, y nuestros hermanos de Zacatecas, que también es el mismo horario de aquí. Dios les bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos, y por supuesto no podemos dejar pasar por alto a nuestros hermanos allá en España, a pastor, su esposa, otro pastor, que están también participando de esta experiencia. Les enviamos un cariñoso saludo y nuestro compromiso de estar en oración constantemente por ustedes. La predicación de su palabra. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si damos principio entonces con una oración? Padre, te alabamos, te bendecimos, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Queremos reflexionar, Padre, en tu palabra es la verdad. Deseamos, Señor, cumplir cabalmente con el ministerio que tú nos has llamado. Queremos, Padre, que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. Deseamos ser discípulos obedientes y queremos llevar estas buenas noticias, Señor, hasta lo último de la tierra. Reconocemos que sin la presencia, sin el poder tuyo, Señor, sin el acompañamiento a cada instante para enfrentar los desafíos que se presentan, imposible sería. Pero gracias porque prometiste que tu Espíritu Santo nos acompañaría. Por eso te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias en esta hora. Y al invertir este tiempo de reflexión, Padre, queremos que tú seas glorificado, que tú seas, Señor, levantado en alto y que tu iglesia pueda ser edificada. Bendice a cada uno de tus siervos que estaremos participando en ella, en cualquier parte, Señor, donde hemos ya mencionado que ellos se encuentran y los que continuarán uniéndose a esta experiencia. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, todos ustedes ya tienen una clave para accesar ahí a la plataforma, ¿verdad? Y ver los materiales, también someter los trabajos que se les están pidiendo. El mes pasado no pude estar con ustedes, pues la dinámica de nuestro ministerio demanda que atendamos algunas otras cosas, como en esta ocasión, ¿verdad? Que estuvimos también fuera durante esta semana. Y gracias a Dios porque podemos ver que el Señor está en medio de todo esto y que gozamos con su gracia. Ya les estaremos compartiendo un poco más adelante. Gracias a la hermana Judith que me reemplazó la vez pasada. Y ustedes ya vieron las bases bíblicas, ¿verdad? Para la membresía. Las bases bíblicas para la membresía. Y estudiaron también algunos de los principios de cómo formar la membresía de la iglesia, ¿no? Por supuesto, bueno, pues es
es el arrepentirse. Una persona no puede llegar a ser miembro de la iglesia si no ha experimentado el arrepentimiento de sus pecados, depositado su fe en el Señor Jesucristo porque ha creído y luego después en obediencia se ha bautizado. Una vez que se ha bautizado, entonces se empieza a reunir y en la dinámica de la iglesia como un discípulo para cumplir con la tarea de la gran comisión. La iglesia tiene muchas cosas que hacer, pero no se olvide nunca, hay una tarea prioritaria y la tarea prioritaria de la iglesia es ser el agente divino para la propagación del reino. Es decir, que la iglesia tiene la tarea de dar a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es bien importante que la iglesia esté organizada para cumplir con esa tarea. La iglesia no tiene muchas cosas que hacer, hace muchas cosas, pero nunca debe de perder de vista que cualquier cosa que haga debe tener el enfoque de avanzar el reino de Dios. Así es de que la predicación del evangelio es a través de eso, ¿no? O sea, ir y hacer discípulos, es discipular. Así es de que, mis amados hermanos, este es un ligero repaso. Ustedes ya vieron las bases bíblicas, vieron también los principios, y en esta mañana vamos a explorar otro asunto. Una vez que entonces ustedes han hecho los contactos, una vez que ustedes han predicado la palabra, han evangelizado, una vez que ustedes han invertido tiempo en discipular a los nuevos creyentes, entonces ahora viene otra tarea también que es muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de la plantación de iglesias y la reproducción de las iglesias, porque no lo olvide, esto no es cuestionable. Todo organismo viviente que goza de salud se va a reproducir. Si no se reproduce, hay que hacer un análisis y ver qué es lo que está sucediendo, porque probablemente esté enfermo. Todo organismo viviente que goza de salud se reproduce. Entonces, las iglesias como organismo viviente deben de reproducirse, no solamente crecer, deben de reproducirse. La estrategia que el apóstol San Pablo utilizó para la extensión del reino de Dios fue precisamente eso. O sea, iba a un lugar, predicaba el evangelio, establecía ancianos, discipulaba a los hermanos y se iba a otro lugar a plantar otra iglesia. ¿Sí? O sea, era evangelizar, ganarlos para Cristo, bautizarlos, discipularlos. Y continuaba el proceso de discipulado. Lo continuaba a través de sus cartas. Lo continuaba a través de sus visitas, regresaba nuevamente y estaba interesado en el desarrollo de los discípulos que al punto, y de las iglesias para que crecieran saludables, al punto que enviaba hermanos que eran parte de su equipo misionero. Y él dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Es decir que las iglesias necesitan líderes y hay ciertas características para eso. A ustedes, como plantadores de iglesias, buscando la reproducción de las iglesias, les toca aplicar algunos principios, que de eso vamos a hablar en esta mañana, para lograr la reproducción. Entonces, este módulo número 6 está enfocado en la multiplicación de nuevos líderes. Una de las tareas, amados hermanos, imprescindibles para nosotros, mientras estamos tratando de que la iglesia crezca, se fortalezca, llegue a un punto de madurez, es para que se multiplique. Todo organismo viviente, cuando llega a un punto de madurez, se va a reproducir, se va a multiplicar. Nosotros, esa es nuestra tarea, llevar a los creyentes a un punto de madurez en el cual ellos puedan multiplicarse, los discípulos puedan reproducirse, porque un discípulo va a producir discípulos. Y una iglesia saludable, un discípulo saludable produce discípulos saludables. Y una iglesia saludable va a producir iglesias saludables. Así es de que en la tarea que ustedes tienen para la reproducción
de las iglesias para la extensión, para la propagación del reino, está entonces esa estrategia bíblica. El apóstol San Pablo llegaba a un lugar, al primer lugar que iba y visitaba era a la sinagoga, a buscar a aquellos que conocían al Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los que tenían ya un conocimiento. Por ahí empezaba. Y luego después se extendía hacia los demás. Y empezaba entonces a mostrarles cómo se había cumplido todo el Antiguo Testamento en Cristo Jesús, que Cristo Jesús era el Mesías. Entonces empezaba por ahí el apóstol San Pablo, mis amados hermanos, a extender el Evangelio. Así es de que cuando ustedes van a las nuevas comunidades, ustedes van a identificar a las personas que en la estrategia que se está utilizando, los teólogos le han llamado el Hijo de Paz. Aquel lugar donde hay personas que les abren la puerta. Este principio tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo dijo cuando envió a los 70. Cuando lo reciban a ustedes, entren. Si no lo reciben, sacudan el polvo de sus sandalias, no pierdan tiempo y continúen en el camino con la tarea que tienen que hacer. Entonces, así era lo que el apóstol San Pablo hacía. Iba y donde se abría la puerta, empezaba ahí. Así es de que, mis amados hermanos, una gran responsabilidad, si nosotros queremos ver la iglesia crecer, es la multiplicación de líderes. La multiplicación de líderes. Mire, el apóstol San Pablo en varias ocasiones menciona todo esto y ahí se encuentra en la Biblia. Ustedes nunca se vaya a olvidar, no se olvide, de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo número 2. 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo número 2. Vamos a hablar aquí más adelante un poco respecto a eso. Quiero compartirles en esta mañana, hermanos, algunas de las bases bíblicas para la multiplicación de líderes. Usted debe de tener siempre en mente que todo lo que nosotros hacemos debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Así es de que vamos a explorar la palabra de Dios una vez más en esta mañana y vamos a extraer algunos principios bíblicos para la multiplicación de líderes, bases bíblicas para la multiplicación. Cuando nosotros hablamos entonces de la multiplicación de líderes, no podemos dejar a un lado el modelo por excelencia al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? ¿Cómo se caracteriza su ministerio? ¿A qué fue a lo que Él le invirtió la mayor parte de su tiempo? A sus discípulos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No nos olvidemos nunca. Miren, amados hermanos, hoy en día hay muchas discusiones sobre cuál es la tarea prioritaria de la iglesia. Y los teólogos todavía no se ponen de acuerdo. Hay diferentes opiniones. Estoy terminando de escribir por ahí un libro, después ustedes van a leer, pero permítame compartirle un poco de esto. Todavía no se ponen de acuerdo. Y yo no estoy aquí para polemizar ni para discutir. Algunos dicen que es la evangelización, la tarea prioritaria de la iglesia. Otros dicen que es la adoración. ¿Sí? Cualquiera que sea, podemos sacar las conclusiones. Pero yo solamente quiero decirle que sin duda alguna, quien nos puede dar la mejor respuesta es el mismo Señor Jesucristo. Y Él dijo que había venido con una razón y un propósito en mente, que nunca lo perdió de vista. ¿Cuál fue? Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Hay muchas cosas que hacer, Señor. Aún, mira, ni siquiera has comido. Yo tengo una comida más importante. El Señor Jesucristo era lo que le consumía. No hay duda, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y luego para enviarlos ¿a qué? A predicar.
El Señor Jesucristo reclutó a los que Él quiso y les dijo, hey, vengan en pos de mí. Y los voy a hacer los mejores cantantes. Vengan en pos de mí, los voy a hacer los mejores bateristas, tecladistas. Porque lo más importante es la adoración. ¿Pero qué es la adoración? ¿Es la música? Es otra pregunta que tendríamos que responder. La máxima expresión de adoración a Dios es la obediencia. Vengan en pos de mí y los voy a hacer, ¿qué dijo? Pescadores de hombres. Si quiere que su iglesia crezca, entrene a su iglesia en el evangelismo. En el evangelismo. Usted dirá, bueno, pero yo no tengo el don de evangelismo. Pero no todos los hermanos tienen el don de evangelismo. Eso es verdad. Pero nadie puede evadir la responsabilidad de ganar a otros para Cristo. Tenemos que entrenarlos para eso. La iglesia, si la iglesia crece es a través de la conversión. Ya lo vieron ustedes en el módulo pasado. Es a través de la fe en Cristo Jesús. Mire, no tiene complicaciones. A aquellos que están preocupados por el crecimiento de la iglesia, evangelismo. Hay que ganar a los perdidos para Cristo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Hay una base bíblica para la multiplicación. ¿Cómo podemos reproducirnos? ¿Cómo podemos multiplicarnos? ¿Cómo podemos tener más discípulos? ¿Cómo podemos tener más y mejores iglesias? Necesitamos líderes. El modelo bíblico del Señor Jesucristo, amados hermanos, en la base bíblica para la multiplicación de líderes, léame por favor la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo número 1. Mire qué hermoso lo que dice. Juan empieza su carta diciendo lo que era desde el principio. Después dice lo que ¿qué? Lo que hemos oído. O sea, aquí están interviniendo los aspectos sensoriales. ¿Sí? O sea, el oído, el sentido del oído. Es escuchar. O sea, eso tiene que ver con escuchar. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo llamó a los que Él quiso, los llamó para que estuvieran, dice Mateo, con Él. Con Él. Y hay muchas cosas que hacer en el ministerio. Hay muchas cosas que hacer para servirle al Señor. Hay muchas cosas que hacer. Y la historia bíblica nos dice a nosotros que había una hermana que estaba preocupadísima porque había muchas cosas que hacer. Señor, ¿y no te da cuidado que mi hermana me deje sola a hacer todas estas cosas que hay que hacer? Muchas cosas que hacer. La respuesta del Señor Jesucristo es muy clara. Eso es verdad. Estás afanada, estás turbada. Pero una sola cosa era necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte? Escuchar, sentarse a los pies del Maestro. Es escuchar a Dios a través de su palabra. Amados hermanos, en eso reside el éxito de su ministerio. Porque para eso nos llamó el Señor Jesús, para que estuviéramos con Él. Y luego, para enviarnos a predicar. Invierta tiempo para estar a los pies del Señor Jesús. Pase tiempo enamorándose del Señor Jesús, escuchando su palabra, leyendo su palabra, reflexionando en su palabra, asimilando las enseñanzas que Él nos da a través de su palabra. Si nosotros queremos entonces ver la base bíblica para la multiplicación de líderes, lo vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue posible que Él se multiplicara en aquellos seguidores de tal manera que impactaran a la sociedad de su tiempo?
que dijeran, ya llegaron estos que trastornan el mundo. Escuchando. Hay muchos hermanos que prontamente quieren estar ahí ya en el ministerio. A veces hasta se impacientan y piensan que uno no desea verlos a ellos sirviéndole al Señor, pero no quieren pasar tiempo sentados escuchando, recibiendo la instrucción. El modelo que vemos nosotros en la multiplicación de líderes tiene que ver con esto. Aquí hay un líder que está escribiendo. Y dice él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Es decir, escuchar. Es decir, ver, modelar. Eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos. Y Juan lo está diciendo. La formación de aquellos discípulos tuvo que ver entonces con el escuchar y con el ver. El ver el ejemplo de Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo los llama para que estén con Él y para enviarlos a predicar, dice la Escritura que invierte tiempo con ellos y luego viene el momento de la práctica, ¿no? Y ahí en Lucas capítulo número 10 dice que los organizó. Ahí hay varios principios que aprender de cómo se hace el trabajo misionero. Los organizó, los mandó en equipos, les dijo que llevaran, que no llevaran también. Les dijo de que estuvieran apercibidos, atentos, ¿verdad? Y les dijo qué hacer. Los envió a practicar. Y ellos regresaron bien contentos, ¿se acuerdan ustedes? Estaban felices. Estaban sorprendidos porque por primera vez ellos estaban haciendo lo que habían visto a su maestro hacer. Y estaban tremendamente impactados, ya no solamente porque habían visto al Señor Jesucristo expulsar demonios, pero felices porque aún, dijeron ellos, aún los demonios se nos sujetan. Practicar. Estaban sorprendidos, amados hermanos, de lo que ellos ahora ya no solamente estaban viendo, ya no solamente estaban oyendo, que son bases bíblicas para el desarrollo y la multiplicación de los líderes, pero practicando, el practicar. Ahora ellos estaban involucrados en eso. Quisiera escuchar algún comentario aquí, hermanos. No lo olvide, ver, escuchar, practicar. Ellos van a ver, tenemos que modelarles. Ellos van a escuchar, tenemos que enseñarles. Ellos van a practicar, tenemos que organizarlos y tenemos que enviarlos y darles la oportunidad que ejerzan el ministerio, que se desarrollen. Esos son algunos de los principios, la base bíblica de la multiplicación de líderes. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Se me escucha, hermano? Sí, hermano. Yo creo que una de las, allá de Monterrey. Adelante, hermano. yo creo que una de las características del modelaje de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la formación de líderes de sus discípulos estuvo caracterizada por el servicio. Normalmente en el mundo es contrario y a veces caemos en el error en querer tomar modelos del mundo en cuanto al liderazgo, donde pues se caracteriza pues por tener más poder y nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo sirviendo a los necesitados. Y esa es una característica que no debemos perder de vista en nuestro ministerio. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Se nos adelantó, vamos a ir más adelante ahí, vamos a retomar el pensamiento. Gracias por haber compartido, hermano. Efectivamente, ese es un ingrediente súper importante. Bien, vamos entonces, hermanos.
después de haber visto aquí este modelo de Jesús, el modelo de Jesús, quisiera que reflexionáramos un poco aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17. En el capítulo número 17 del Evangelio de San Juan, vamos a subrayar algunos de los principios en el ministerio de Jesús. Todos nosotros ejercemos nuestros ministerios y hay ciertos principios que practicamos. Nos va a ser bastante de bendición el reflexionar en estos principios del ministerio del Señor Jesús. Lo vemos aquí en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, particularmente a partir del versículo 4. Allí voy a iniciar. Es el Señor Jesucristo que está en los últimos días de su ministerio terrenal. Antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo eleva una oración al Padre por sus discípulos. En esta oración es conocida como la oración sacerdotal. Es una oración de intercesión de Jesús intercediendo como sacerdote. Y va al Padre y le ruega y le pide. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Observamos nosotros entonces aquí, amados hermanos, este principio básico y fundamental en el ministerio del Señor Jesús que debiera de caracterizar también el nuestro. Dice, yo te he glorificado en la tierra. El Señor Jesucristo descendió del cielo, vino, habitó entre nosotros, vino a hacer la obra que el Padre le dio. Pero ¿cuál es la característica aquí? Jesucristo lo declara, yo te he glorificado en la tierra. A través de su servicio, a través de su ministerio, a través de su obediencia, a través de su sujeción, a través del desarrollo de lo que el Señor Jesucristo sabía que tenía que hacer y que consumía su vida porque estaba lleno de pasión para hacerlo. No era porque lo tenía que hacer, se gozaba en hacerlo. Porque aún su vida, cuando le dijeron, ¿no sabes tú que yo tengo poder para quitarte la vida? Dice, tú no tienes poder si no te fuere dado del cielo. Mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué buscaba el Señor Jesucristo aquí en esto? Estaba apasionado. Y estaba apasionado por cumplir con la voluntad de Dios. Y él sabía cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. Y él sabía que aquel cordero debía de ser sacrificado para pagar el precio de los pecados. Al hacer todo esto, el Señor Jesucristo está declarando aquí en su oración que había una sola cosa que consumía su mente, su corazón. Glorificar a Dios. Yo te he glorificado en la tierra. Quiera Dios, amados hermanos míos, que cada cosa que nosotros hacemos en el ministerio, lo hagamos con ese sentido de pasión, de entrega, de consagración, porque deseamos la gloria de nuestro Dios. Una característica, entonces, un principio en el ministerio del Señor Jesucristo, y son principios que a nosotros nos van a ayudar para la multiplicación de líderes. Aquel que va a servir, ¿cuál debe ser la motivación en su corazón? En la vida de Jesús, en primer lugar estaba la gloria de nuestro Dios. No es la gloria de nuestra denominación. No es la gloria para nuestra iglesia. No es la gloria para nosotros mismos. Que Dios nos perdone cuando hemos cometido esos errores y hemos buscado solamente vernos bien nosotros.
Queremos que el Señor Jesucristo se vea bien, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, que Él sea conocido. Queremos finalmente que a través de todo lo que decimos o hacemos, el Señor Jesús sea glorificado. Y Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Y luego, ¿qué dice el versículo bíblico? ¿Qué continúa diciendo? He acabado la obra que me diste. Amados hermanos, ¿con cuánta frecuencia? Mire, hay pastores que parecen chapulines, van de un lugar a otro, brincando de iglesia en iglesia, ¿sí? Parece ser que se van de la iglesia cuando ya se les acabaron los sermones que prepararon cuando estaban en el seminario. Y ya no tienen más que compartir. ¿Hay problemas? ¿Hay dificultades? ¿A qué nos llamó el Señor Jesucristo? ¿A ejercer un ministerio donde no hay problemas? ¿Donde no hay dificultades? ¿Donde no se presentan los desafíos? Esas son preguntas que cada siervo de Dios debe de responder. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra aquí, en la vida del Señor Jesucristo, a pesar de la persecución, a pesar de que andaban siempre atrás de Él, a pesar de que buscaban encontrarle algo en que Él fallara, de tenderle trampas, a pesar de eso, el Señor Jesucristo jamás se desvió de hacer lo que sabía que debía de hacer. Y dice el versículo bíblico que he acabado la obra. Esto nos habla entonces, mis amados hermanos, de un principio en el ministerio de Jesús. Y ese principio se llama estabilidad. Estabilidad. Un ministerio estable. He acabado la obra. He acabado la obra. Al final del día, mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros precisamente a eso. No a crear problemas, sino a buscarle solución a los problemas. A eso nos ha llamado Dios. ¿Usted quiere pastorear una iglesia perfecta? Espérese hasta que llegue al cielo. Porque aquí no la va a encontrar, ¿no? Y como dijo un hermano, y si la encuentra, por favor no entre, porque la va a echar a perder. Un ministerio estable. Versículo 4 continúa diciendo, he acabado la obra que me diste, la obra que me diste, la obra que me diste. La obra que usted está haciendo, ¿quién se la dio para que la hiciera? Si usted tiene esa convicción, usted va a permanecer allí hasta el último momento y no va a permitir que absolutamente nada que está en su derredor le distraiga. Es un ministerio enfocado. Un ministerio enfocado. Ya lo he dicho, hay muchas cosas que hacer en el ministerio. Hay muchas necesidades. Enfóquese en lo que Dios le ha dicho que debe hacer. Un ministerio enfocado. Sí. Cuando tenemos que hacer nuestros ajustes, mis amados hermanos, bien nos hará a nosotros hacer los ajustes que tengamos que hacer. Si perdimos el enfoque, debemos de reenfocarnos. El Señor Jesucristo tenía un ministerio bien enfocado. Y luego continúa en el versículo número 6, me brinco el 5. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Cuando el Señor Jesucristo nos envió a ser discípulos, ¿qué dijo? ¿Enseñándoles a qué? Que guarden. Ajá. El Señor Jesucristo lo había hecho con los suyos. En la multiplicación de líderes, hay un principio aquí, mis amados hermanos. Y dice la Escritura, el Señor Jesús dice, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste.
Fíjese nada más, el Señor Jesucristo lo afirmó en otra ocasión cuando Él dijo, yo ni siquiera una sola palabra digo por mi propia cuenta. Yo digo las palabras que el Padre me da que yo hable. ¿Cuántas veces nosotros a veces estamos hable y hable y hable y hable y hable y hable? ¿Verdad? Sin que tenga un fundamento bíblico, sin que sea palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo está diciendo las palabras que me diste, porque las palabras que me diste les he dado. Amados hermanos, ustedes quieren desarrollar líderes saludables, discípulos saludables, iglesias saludables, no se aparte de la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. Solamente eso tenemos que hacer, predicar la palabra de Dios. Deje de ponerse a predicar sus sueños. Predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para instruir, es útil para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere tener líderes bien preparados? Enséñeles, predíqueles la palabra. Ayúdeles a enamorarse de la palabra. Que nuestras iglesias puedan ser saludables porque están nutridas en la palabra de Dios. Un ministerio entonces que desarrolla discípulos es lo que el Señor Jesucristo hizo. Ellos han guardado tu palabra y nos envió a nosotros a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En el versículo 15 de este mismo capítulo vemos nosotros otro principio en el ministerio de Jesús. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Vemos en el ministerio del Señor Jesucristo este principio, un ministerio que valora a sus discípulos. Un ministerio que valora a sus discípulos. Si queremos nosotros reproducir discípulos, si queremos nosotros reproducir líderes, amados hermanos, debemos de tomar muy en cuenta este principio del Señor Jesús, el valor de los discípulos. El Señor Jesucristo está invirtiendo tiempo para orar por ellos. El Señor Jesucristo sabe que están en el mundo y que hay muchos obstáculos, hay muchas distracciones, hay muchas tentaciones, pero el ministerio del Señor Jesucristo se caracteriza por valorar a los discípulos, saber de los peligros que corren e intercede por ellos. Por eso está aquí el Señor Jesús pidiendo, guárdalos, santifícalos, santifícalos. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. ¿Quiere usted vivir una vida más santa? Eso viene a través de la verdad de Dios, en tu verdad. Y luego continúa aquí diciendo el evangelista, tu palabra es verdad. Cuando deja el récord escrito de las palabras de Jesús en su oración. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, un ministerio que valora a los discípulos. Un ministerio que valora a los discípulos, hermanos, es un ministerio que busca glorificar a Dios. Un ministerio que glorifica a Dios es un ministerio también que sabe delegar autoridad. Dice el versículo 20 en el ejemplo del Señor Jesús. Mire, ya había orado por los discípulos que va a dejar, que se quedan ahí, en los cuales invirtió su vida. Los años de ministerio público, el Señor Jesucristo los invierte en ellos. A eso los llamó. Yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres.
En su estrategia, entonces, el Señor Jesucristo está reproduciendo a aquellos líderes. Y en la reproducción de líderes tiene mucho que ver este principio que el Señor Jesucristo aplica. Oró ya entonces por los discípulos, pero en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Fíjese, ¿por qué los discípulos habían creído en Jesús? Porque escucharon su palabra, porque vieron, porque oyeron, porque palparon, ¿sí? Por eso creyeron. Y dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A eso es a lo que está haciendo aquí precisamente referencia, mas no ruego solamente por estos, o sea, los que vieron, los que oyeron, los que palparon. Ya oré por ellos, pero también estoy orando, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Este es un principio básico y fundamental. Es un ministerio que delega autoridad. Era el Señor Jesucristo que con autoridad les dio su palabra, ellos creyeron. Ahora está orando por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, les delega a ellos la responsabilidad. Un líder que se quiere multiplicar, mis amados hermanos, debe de tomar muy en cuenta este principio, la delegación. ¿Usted cree que somos los únicos en el escenario? ¿Usted cree que somos los únicos que somos capaces de hacer algo para el Señor? Que Dios nos libre cuando lleguemos a pensar eso. Nosotros los bautistas creemos en un principio básico y fundamental, el sacerdocio de todo creyente. De todo creyente. De todo creyente. Entonces, cuando usted está desarrollando líderes, ¿en dónde debe de enfocarse? En los nuevos creyentes. El liderazgo de Jesús está caracterizado por varios principios, y uno de ellos es entonces el que delega autoridad. Oro también por estos y por los que han de creer por la palabra de ellos. Cuando usted quiere que la iglesia se reproduzca, ¿usted cree que solamente por nuestra predicación en el púlpito? Si usted está esperando que la iglesia crezca solamente por eso, usted está equivocado. Debemos, por supuesto, de prepararnos lo mejor posible para predicar la palabra en el púlpito. Por supuesto que sí. Es la manera en que nosotros estamos nutriendo a la congregación. Es un tipo de discipulado. No es el único, pero es un tipo de discipulado. Es una dinámica de discipulado también. El Señor Jesucristo discipuló a los que le seguían, pero discipuló a las multitudes. Dice que había como 5,000 ahí, varones reunidos en aquella ocasión, que estaban escuchando sus enseñanzas. El Señor Jesucristo invirtió su vida discipulando a aquellos 12, pero el Señor Jesucristo invirtió también gran parte de su tiempo discipulando allá nada más a 3 de ellos, con quienes tenía un acercamiento mayor, a 3 de los apóstoles. Entonces, hay diferentes maneras de evangelizar y de uno a uno también. Entonces, amados hermanos, pero siempre tenga en cuenta este principio que lo vemos característico en el ministerio de Jesús, el delegar. Y por eso los había enviado de 2 en 2, para entrenarlos, porque después ellos continuarían con la obra. El versículo 24 de este mismo pasaje, bueno, continúa diciendo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Qué desafío, ¿no? La unidad. Y eso es lo que más afecta el crecimiento de la obra, la falta de unidad. Cuando nosotros no sabemos guardar la unidad, no crear, no fabricar porque nosotros no la podemos crear,
ni necesitamos fabricarla. Lo que sí necesitamos hacer es guardarla. Y solamente se puede guardar lo que ya se tiene. La unidad, Dios se la ha dado a la iglesia y a nosotros nos corresponde solamente guardarla. Entonces dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué, perdón? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Al final de cuentas, mis amados hermanos, cuando vamos en un equipo misionero a hacer allá el trabajo, la gente se va a convertir porque, nosotros somos estudiantes del seminario Lacey. No, hombre, sana doctrina que enseñan ahí. Mejores maestros que tenemos. ¿Se van a convertir por eso? Ellos están viendo. ¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? Ellos están viendo. La sociedad en donde la iglesia está ministrando, ellos están viendo. ¿Cómo es la relación entre los hermanos? Ellos están viendo. Dice el Señor Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esto conocerán ellos que son mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis unos a otros. Eso es. Entonces, el texto bíblico dice, continúa diciendo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea, el Hijo puede ser uno con el Padre por la gloria que el Padre le dio. Los hermanos en la iglesia, los equipos misioneros, los equipos de plantación de iglesias, pueden ser uno. ¿Por qué? La gloria que me diste, yo les he dado. Nos toca solamente guardar la unidad del Espíritu, como dice la Escritura, en el vínculo de la fe. Para que el mundo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Otra vez vuelve a decir, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso nos lleva aquí en este versículo 24 a reflexionar en un principio más del ministerio de Jesús. Qué hermoso texto, hermanos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es un ministerio que anhela la cercanía de sus discípulos. Quiero que ellos estén donde yo estoy. Dios quiera que nuestros ministerios, hermanos, puedan ser caracterizados por un deseo de querer estar con la gente. Que nuestros ministerios puedan ser aquellos que están identificados por un amor por las personas, porque anhelamos su cercanía. El Señor Jesús está aquí orando precisamente para que eso pueda ser, y le pide al Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es un ministerio que anhela la cercanía con sus discípulos. ¿Quiere usted reproducirse? Anhele estar con la gente a la que usted desea entrenar, capacitar, a la cual usted desea modelarle, a la cual usted desea compartirle la palabra de nuestro Dios. Busque intencionalmente, desarrolle oportunidades para estar con ellos. No desaproveche en cuanto le sea posible estar con ellos, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Ese es nuestro ministerio, estar con la gente. Un ministerio que comparte las bendiciones.
dice el Señor Jesús, para que ellos también sean recipientes de la gloria que tú me has dado. Un ministerio que comparte las bendiciones, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Yo creo que no puede haber otra experiencia sobrenatural más gloriosa que el poder contemplar la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La manifestación de sus virtudes, su pureza, su santidad. ¿Qué mayor bendición puede haber? Hoy en día, mis amados hermanos, la televisión está llena de predicadores que predican muchas otras cosas menos esto. Dios nos ha enviado a nosotros a desarrollar líderes sanos para plantar iglesias saludables. Y un liderazgo como el del Señor Jesús se ve caracterizado precisamente por buscar la gloria de Dios, por buscar la gloria de Dios. Así empieza el texto bíblico del capítulo 17. Buscar la gloria de Dios. Y concluye buscando con la gloria de Dios y deseando que los que participan en el ministerio con Él sean partícipes también de la misma gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no cree? Qué hermoso círculo. Aquí vemos entonces principios en el ministerio del Señor Jesús. Si somos llamados a desarrollar líderes saludables, no olvidemos nunca estos principios. Y una característica, esos son los principios, y una característica en el ministerio del Señor Jesús. Mateo capítulo 20, versículo 28. Abra su Biblia, por favor, ahí en capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Y en el versículo número 28 nos vamos a encontrar con una excelente enseñanza. ¿Recuerdan ustedes a aquella mamá que quería mucho a sus hijos? Dice el evangelista que había una mamá, como todas las mamás, que desean lo mejor para sus hijos. Y entonces se acercó aquella mamá con el Señor Jesús, ¿verdad? Era la esposa de Zebedeo. Y se acercó al Señor Jesús para interceder por sus muchachos, por sus huercos, como dicen los del norte, ¿verdad? O como dicen los de por allá también de Laredo y de Coahuila, y también los de Tijuana, ¿eh? Los vatos. ¿Perdón? Se acercó a esta mamá a pedirle ahí al Señor Jesús que a uno de sus hijos lo pusiera a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces el Señor Jesucristo utiliza ese incidente para dar una extraordinaria enseñanza. Ya me dijeron que los argentinos dirían los pibes, ¿verdad? Anoche me encontré con un niño que me andaba vendiendo dulces y me vendió uno que se llamaba escuincles. Y le dije, ¿sabes qué significa la palabra escuincles? Dice, no. Y ya le expliqué, ¿no? Le tuve que decir, son los pibes, son los vatos, son los escuincles. Vino aquí la mamá a interceder por sus hijos. Y ante aquella circunstancia, aquella situación, el Señor Jesucristo la utiliza para enseñar y dar una profunda enseñanza a todos nosotros, que somos seguidores del Señor Jesús. Y dice, entonces Jesús llamándoles les dijo, ok, se trae a sus discípulos y entonces empieza la sesión de enseñanza. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. No importa de qué partido sean.
los gobernantes de las naciones, no importa de qué país sean. Ha sido históricamente y continuará siendo. Se enseñorean de ellas. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es diferente. Y en el reino de Dios, en donde ustedes tienen la responsabilidad de extenderlo, el liderazgo se caracteriza por un asunto completamente diferente. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ya fui al futuro y vi, nos va a ir bien, dicen algunos, ¿no? Ejercen sobre ellos potestad, manipulan. Ejercen poder para sacar beneficio de ellos. Mas entre vosotros, entre ustedes, son dos cosas diferentes. Ya vieron a una mamá que no ha alcanzado a entender que son dos cosas diferentes. Me está pidiendo que a uno lo haga secretario de finanzas y al otro que lo haga el secretario de no sé qué, ¿no? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Los más importantes de todos. Mas no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, el que aspire a ese lugar de prominencia, debe de ser ¿qué? Será vuestro servidor. Muchas gracias, hermano, allá en Monterrey por haber hecho mención de este asunto, porque este pasaje, este incidente en la vida del Señor Jesucristo, nos muestra a nosotros con toda claridad que mientras nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar líderes para que las iglesias puedan multiplicarse, porque se multiplican en función de los líderes, entonces en nuestra responsabilidad de multiplicación del liderazgo hay una característica insustituible que no podemos pasar por alto. La característica de un ministerio, de un liderazgo, de dejar de ser un liderazgo autoritario, porque los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, de un liderazgo autoritario, que yo firmo un decreto, de un liderazgo autoritario porque yo digo, de un liderazgo autoritario que a veces se encuentra también en las iglesias, de un liderazgo autoritario a un liderazgo de servicio. Porque no será así entre vosotros. El que quiera ser el primero debe de aprender a ser el servidor. Un liderazgo de servicio. Preguntas, hermanos. Vimos entonces, en la base bíblica de la multiplicación de líderes, el modelo de Jesús para la multiplicación de líderes que está caracterizado por el escuchar, el ver y el practicar, el modelar. Y los principios en el ministerio de Jesús, glorificar a Dios, un principio de estabilidad, enfocado, de desarrollo de discípulos, responsable, valora a los discípulos, delega autoridad, sabe delegar autoridad, anhela la cercanía con sus discípulos, comparte las bendiciones, está interesado en compartir las bendiciones, la gloria que me diste yo también quiero que ellos estén. Y la característica principal del ministerio del Señor Jesucristo, liderazgo de servicio. Liderazgo de servicio. Que la gente nos conozca por eso, hermanos. Que la gente nos conozca, que la gente nos identifique a nosotros en la iglesia. Mire, yo no estoy diciendo que usted se la pase todo el tiempo limpiando las ventanas del templo. Tampoco estoy diciendo que sea usted el encargado de acomodar las sillas en el templo. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que cuando sea necesario hacerlo, debe de hacerlo.
y debe estar dispuesto a hacerlo. Lo que sí estoy diciendo es que debe de entrenar y capacitar a otros. Lo que sí estoy diciendo es que debe de tener la sabiduría suficiente como para decidir en qué va a invertir el tiempo. Y hay un asunto que es muy importante que usted no puede pasar por alto. Si usted quiere ver la iglesia crecer y si usted quiere que las iglesias se multipliquen, usted tiene que hacer una cosa. Recuérdeme qué dice eso que usted nunca se le va a olvidar. 2:2:2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 2. Hermanos, ¿les ganan los niños en la esgrima bíblica? Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, delegar. Esto encarga a hombres fieles las características que deben tener, que sean también idóneos para enseñar a otros. Amados hermanos, el ministerio de enseñanza en la iglesia es fundamental. No es algo que a ver si hacemos, es algo fundamental. ¿Cómo se hacen los discípulos? Enseñándoles. Vayan y hagan discípulos enseñándoles. ¿Cuál es la característica técnica número 1 de un líder en la iglesia? El pastor, según las epístolas pastorales. La primera característica técnica, no hablo de las cuestiones morales, técnica, apto para enseñar, apto para enseñar. ¿Está tomando bien en serio esto? La multiplicación de los discípulos viene en ese sentido. Enseñe a otros. Es lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. La idoneidad habla precisamente de las características, de las habilidades para poder hacerlo. Entonces, no se olvide, éntrele a la clase de pedagogía, no le saque, éntrele a métodos de enseñanza, no le saque la vuelta, tómelo en serio, porque es nuestra responsabilidad. Debemos de enseñar. La enseñanza, amados hermanos, es lo que nos va a capacitar a poder hacer un mejor ministerio de discipulado y poder desarrollar mejores líderes y poder multiplicar iglesias. Preguntas. Ok. El hermano Jorge va a poner después ahí en la plataforma, tome nota hermanos, tome nota por favor, pero va a ponerlo ahí en la plataforma. Y este es un trabajo que ustedes van a hacer. Van a reflexionar en estos versículos bíblicos y van a describir, de acuerdo a estos versículos bíblicos, las características de un líder de un grupo pequeño, las características de un plantador de iglesias. Plantador de iglesias empieza por eso, formando un grupo pequeño. Pero ese grupo pequeño no necesariamente tiene que llegar a ser una iglesia formal como una iglesia. Pero es la dinámica y por ahí se empieza. Sea cual sea la estrategia de su iglesia o la meta de su iglesia, la dinámica es la misma. Entonces, reflexione en esas citas y describa las características de un líder de grupo pequeño. ¿Sí? Mateo capítulo 20, versículo al 28. El énfasis en esa porción es que para poder ser líder usted necesita ser un servidor. ¿Sí? Reflexione entonces en ello. Primera de Pedro, sí hermano. ¿Dijo Mateo 20? Mateo 20, versículo 25 al 28. En el primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro,
capítulo 5, del versículo 1 al 4. Reflexionen en estos 4 versículos. En cómo usted puede ser un buen ejemplo de la Grey. Usted va a pastorear a aquel grupo pequeño. Usted lo va a nutrir, usted lo va a alimentar, usted le va a advertir de los peligros que hay. Usted le va a ministrar. Entonces, en ese pasaje, vea cuál es un buen ejemplo de un líder de grupo pequeño. En Hechos capítulo 20, del versículo 17 al 21. Hechos 20, versículo 17 al 21. Enliste las características que se describen allí y haga una aplicación a su ministerio como plantador de una nueva iglesia o como líder de un grupo pequeño. Y luego en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a consultar algunos versículos bíblicos y les invito a que por favor alguien nos lea ahí Filipenses capítulo 4, versículo número 9. Filipenses capítulo 4, versículo número 9. Sí, hermano. Sí, cualquier traducción, cualquier versión. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron de mí. Ajá. Y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron. Otra vez Pablo está citando lo que ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Sí? Para el desarrollo de líderes. Lo que vieron, lo que oyeron. Ok. Este texto bíblico, hermanos, y me voy a permitir leerlo en la versión Reina Valera, es el mismo mensaje y dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto haced. Es decir que cuando nosotros estamos buscando la multiplicación de líderes, no nos olvidemos de este factor extremadamente importante. Imitación. Yo no estoy diciendo que usted se vuelva un imitador, porque inconscientemente a veces nosotros llegamos a imitar a alguien en la manera de hablar, en la manera de predicar, inconscientemente, eso se pega, ¿no? Pero conscientemente trate de ser usted mismo. Cuando hablamos aquí de imitar, estamos hablando del carácter. Cuando hablamos de imitar, estamos hablando de la conducta. Cuando hablamos de imitar, estamos hablando del contenido de la enseñanza, lo que oísteis de mí. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de imitar, es transmitir precisamente las enseñanzas mismas del Señor Jesús. Imitar es reproducir. Mire, quiéralo usted o no, aunque usted no se siente y diga, voy a hacer esto, esto y esto y esto, para que estos hermanos nuevos que han conocido al Señor lleguen a ser exactamente iguales que yo, que me imiten a mí, ¿no? ¿Sí? Yo sé que usted no se sienta y hace un plan para que así sea, pero eso va a suceder. La gente nos está mirando.
La gente nos está mirando. Así es de que nosotros vamos a modelar. ¿Cómo podemos decirles nosotros a ellos que es bien importante que sirvamos unos a otros? Porque les podemos explicar lo que significa el texto griego, ¿sí? Porque les podemos decir qué significa la palabra, lo que está ahí escrito. Bueno, no quiere decir que en algunas ocasiones no les tengamos que explicar, pero no va a ser por eso. Va a ser por lo que nosotros les modelemos. Entonces, el aspecto de la imitación, hermanos, tiene que ver con la reproducción. Si usted es una persona que le gusta entrar en contacto con las personas, hacer relación con ellas, porque ¿cómo va a crecer la obra? Es a través de la evangelización. ¿Y cómo va usted a evangelizar? Cuando usted hace contacto con las personas. Porque en el reporte mensual que ustedes deben de entregar, se les pide que por lo menos hayan hecho contacto con 10 personas en el mes. Que si estamos hablando de semana, pues a 2 o a 2.5 por semana, ¿no? En la semana. Contactar a 2 personas, conocer a 2 personas, entrar en diálogo con las personas. Usted se quedará sorprendido de cómo la gente reacciona cuando usted le empieza a hablar de Dios. No tengan miedo, no se atemoricen. Dios está obrando en el corazón de las personas y usted se quedará sorprendido de que la gente se sorprende. A ver, la gente se sorprende, hermanos. La gente se sorprende que uno busque la manera de hablarles de Dios. La gente se sorprende aún con que uno le diga que Dios le bendiga. La gente se sorprende. ¿Sí? La gente se sorprende con que usted sea amable, con que usted sea cordial, sea caballeroso. La gente se sorprende. Haga contacto con las personas, busque a través de todo lo que usted hace durante todos los días, en cualquier lugar donde esté, de entrar en contacto con otras personas, porque al entrar en contacto con esas personas es la manera en que podemos evangelizarlas. Cuando nosotros los ganamos para el Señor Jesucristo y tenemos en mente el desarrollar líderes, son esas personas que ya están cerca de nosotros, a los que el Señor Jesucristo llamó para que estuvieran con Él, para entrenarlos, capacitarlos y luego después enviarlos. La estrategia sigue siendo la misma. Entonces, haga contacto con la gente, llámela, gánese su confianza, evangelícela y luego disipúlela. Y hermanos, cuando usted lo va a estar discipulando, más que las cuestiones técnicas que usted le puede enseñar, es el asunto de la imitación. Pablo está diciendo aquí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo está diciendo en el versículo número 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es el asunto de la imitación. Hoy en día se escucha mucho, no me mires a mí, hermano, mira al Señor Jesucristo. ¿Sí? No me mires a mí, mira al Señor Jesucristo. Mira al Señor Jesucristo que ha transformado mi vida. Si no lo puedes ver a Él, ve el efecto que ha hecho en mi vida. Es el testimonio. Entonces la gente va a ser imitadora. Cuando nosotros estamos entonces buscando la multiplicación de líderes, no se olviden, mis amados hermanos, imitar es reproducir. El apóstol San Pablo en muchas ocasiones menciona este aspecto. En muchísimas ocasiones. ¿Recuerdan ustedes esa hermosa carta a los Filipenses? Cuando el apóstol San Pablo dice, alababa a la iglesia y decía, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros, porque partiendo de nosotros la palabra, entonces ustedes la recibieron y ustedes han empezado a predicar la palabra por toda Macedonia. Se escucha por todos lados que ustedes están compartiendo el evangelio en esos lugares. ¿Por qué? Porque habían visto a Pablo. Llegaron a ser imitadores de nosotros. Dice, se ha extendido tanto el evangelio en la región de Macedonia que nosotros ya ni siquiera tenemos necesidad de predicarlo. Porque Pablo se había propuesto predicar en donde el evangelio no hubiese sido predicado. Es decir que Pablo dijo, espérense, no se metan en mi territorio. ¿Dijo Pablo eso?
Hasta aquí nada más. Filipenses, ustedes nada más ahí en Filipos. Esta es mi área de trabajo, esta es mi área de ministerio. No se metan ahí. Este es mi reino. No, este es el reino de Dios. Y Pablo lo que quería era que el reino de Dios se extendiera. Porque partiendo primeramente de vosotros, ¿sí? Y Pablo está alabando a la iglesia de Filipos. Porque dice, porque los hermanos se convirtieron en imitadores de ellos. Y hay muchos otros pasajes en la Escritura, mis amados hermanos, donde el apóstol San Pablo habla precisamente de esto. Imitar es reproducir. Imitar es reproducir. Se están reproduciendo allá. La Biblia dice que a los cristianos, por primera vez, ¿en dónde se les llamó cristianos a los discípulos? En Antioquía. ¿Y qué quería decir cuando decían son cristianos? Imitaban, eran cristitos, imitaban la vida de Jesús, eran imitadores. ¿Tuvo efecto el ministerio de reproducción de líderes del Señor Jesús en sus discípulos? ¿Tuvo efecto la oración que él hizo? No ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y se multiplicaron. Y entonces fueron identificados como cristianos por primera vez. ¿Sí? Porque eran imitadores de Cristo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a hacer un impacto en la sociedad, porque la gente nos identifica en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de actuar. El día de ayer nosotros veníamos, hermanos, no lo digo para bien nuestro, lo digo solamente porque fue una experiencia y no quiero presentarme aquí como eso, ¿no? Una experiencia que nos tocó vivir. Pero de igual le hubiera podido a usted tocar vivirla. Veníamos nosotros ahí en Puebla y no íbamos muy recio porque era un área donde está la gente caminando. Había un Oxxo hacia nuestra izquierda y un camellón al centro, no muy amplio, como de 1 metro yo creo el camellón nada más, una banquetita así. Pero el escalón era alto. Salió un muchacho de ahí del Oxxo, venía de esa dirección del Oxxo, no salió del Oxxo porque no lo vi, pero venía de esa dirección, y seguramente que no, porque el Oxxo no vende atole, y él traía un vaso de atole. Por ahí a un lado alguien estaba vendiendo atole, él compró su vaso de atole. Y vienen los vehículos hacia nosotros por su carril, y él ve la manera de cruzarse, porque no vienen carros, hay un espacio en el que se puede cruzar, pero nosotros tenemos el verde por nuestro carril y podemos cruzar. No vamos recio, pero este muchacho trata de correr porque ya viene allá otro carro y a la hora de querer subirse al camellón, no pisa bien. O sea, pisa arriba del escalón, pero se le cae, no se logra sostener. Entonces medio se va a caer, con el otro pie lo pone arriba del camellón y no se logra detener, se va hacia el frente, viene una camioneta que estaba delante de nosotros, le pega. Nomás vi cómo dio la vuelta y sus pies se fueron como 2,20 metros, 2,10 hacia arriba y cayó. No le pasó la camioneta, se alcanzó todavía la camioneta porque también, al igual que yo que venía atrás que lo vi, pues seguramente él también lo vio y aminoró la velocidad. Le pegó, cayó el muchacho, pongo las intermitentes, me bajo y el de la camioneta se echa en reversa y se va. No estoy mencionando lo que yo hice, yo estoy diciendo que todos no debemos de hacer lo que este hombre hizo. Misericordia, compasión, cuidado. Él necesitaba en aquel momento.
le haya a usted pegado o no le haya pegado. ¿Cómo podemos nosotros, amados hermanos, llegar a este mundo que está tan necesitado de ver todo esto? Ahora, yo iba viajando con mi esposa. Ella me vio. Aquel hombre iba manejando, iban otras personas ahí, lo vieron. Mucha gente estaba ahí en derredor, está viendo. ¿Cuál es el testimonio que nosotros vamos a dar? Esto se trata mucho más de simplemente tener una teología correcta. Esto se trata mucho más, mis amados hermanos, mucho más que eso. Se trata de tener una actitud correcta. Es por imitación. Es por imitación que nosotros lograremos hacer un impacto en la vida de las personas. ¿Qué es lo que ellos están viendo en nosotros? Allá a las comunidades donde usted va, a las colonias donde quiere penetrar con el poder del evangelio, la gente, no se olvide, nos está viendo. Un mundo extraño nos vigila. Sí es extraño y se extraña, ¿no es cierto? Pero nos están viendo. Entonces, la multiplicación de líderes tiene que ver con este asunto de imitar, porque imitar es reproducir. Imitar es reproducir. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, hermanos, por favor abran su Biblia ahí. Ahora están muy participativos todos los hermanos allá por La Paz, por Zacatecas, los hermanos allá de España, los hermanos de Monterrey ya participaron. ¿Perdón? Hechos capítulo 13. Esto tiene que ver con un principio. No se le vaya a olvidar nunca. La multiplicación de líderes tiene que ver con identificar y con invitar. Usted debe de identificarlos, los que tienen el potencial, y usted debe de invitarlos, debe de animarlos a que se unan a la tarea. ¿Recuerda usted que en la iglesia del primer siglo había un hombre que la Escritura lo describe como un ejemplo excepcional? Aquel hombre que estuvo dispuesto a vender sus propiedades para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Era un hombre rico, Bernabé. Y dice la Escritura que tenía tal pasión por la obra de Dios que él mismo invierte tiempo saliendo como parte de un equipo misionero. Pero este hombre Bernabé, este hijo de consolación, que por cierto dice el hermano Rafa que su bebé que viene en camino, híjole, no debo de decirles, ¿verdad? Le estoy quitando al hermano Rafa el derecho de... Pero bueno, pues ya él corrió el riesgo de decirme. Y yo quiero aprovechar solamente para mencionarlo, para hacer una ilustración. Dice que su niño, el bebé es un varón y que se va a llamar Bernabé Isaac. Isaac Bernabé, ¿sí? Es el hijo de la promesa y es el de consolación, ¿no? Este gran líder de la iglesia primitiva, Bernabé, hijo de consolación. Dice que Bernabé fue y buscó a Pablo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Bernabé fue y buscó a Pablo. ¿Cómo se da la reproducción de líderes, hermanos? Tiene que ver con un principio: identificar e invitar.
Bernabé fue a Pablo y lo invitó que viniera a ayudarle en el ministerio de enseñanza en la iglesia de Antioquía. Y Pablo vino, ¿sí? Para aquellos que le quieren dar un apoyo a la ordenación a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, pues el apóstol San Pablo había sido llamado al ministerio desde ya el camino a Damasco. Y el Señor le dijo, levántate, ¿no? Tengo una tarea para ti. Pablo se va. ¿Qué estuvo haciendo? No sé. La Biblia no dice. Más tarde Pablo dice que estuvo 4 años por allá en Arabia, andaba alcanzando a los musulmanes, no sé. Pero Bernabé va y lo invita y lo trae, y entonces están ministrando en la iglesia. Dice la Escritura aquí en el capítulo 13 de Hechos, ¿verdad? Están ministrando estos al Señor. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea, era un hermano adoptivo, se había criado, era hermano de crianza de Herodes, y Saulo, ministrando estos al Señor. Estaban en el ministerio todos ellos, en la iglesia local en Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Fíjese nada más, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Tiene que ver entonces con una invitación, pero una invitación divina. Es el Señor que identifica y es el Señor que los invita. Es el Señor que le dice a la iglesia y la iglesia tiene que ser sensible a ello. Ustedes a veces, probablemente algunos, no le den el valor que nosotros sí le damos cuando hace su solicitud para entrar al seminario. Queremos tener una carta de su iglesia, queremos tener una carta de su pastor, queremos tener una carta que dé testimonio, que ha sido llamado, que ha sido identificado como una persona que ha sido llamada por Dios al ministerio. Tiene que ver con eso. Entonces, identificar e invitar. Este es un elemento imprescindible en la multiplicación de líderes. Hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de multiplicar el liderazgo, de desarrollar líderes que vayan a guiar otros pequeños grupos. Entonces su tarea es la de identificar e invitar, animar, estimular. La palabra de Dios muy claramente dice, hermanos, que en la dinámica de la iglesia, es en la dinámica de la iglesia donde nosotros, por eso el autor de los Hebreos dice que no debemos de dejar de congregarnos. Hay quienes no le dan... Conozco algunos teólogos, hermanos, que le dan poco valor a la vida de la iglesia, a la iglesia en sí mismo. Es en la iglesia porque nosotros no podemos, es en la comunión de la iglesia para que podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y la profundidad del amor de Dios. Porque yo solo no puedo. Es imposible que yo solo pueda alcanzar una comprensión de lo que es el amor de Dios. Dice, para que podáis comprender con todos los santos. Entonces es la iglesia que juega un papel muy importante. Y la iglesia de Antioquía pudo identificar por qué. Porque estaba en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del Espíritu Santo. Dice la Escritura, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo habló? Yo no lo sé, no dice, pero la iglesia fue sensible para escuchar y discernir que era Dios que les estaba hablando y que les estaba dando esa instrucción. Y entonces la iglesia actuó. La reproducción de líderes tiene que ver con identificar y con invitar. ¿Sí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo
¿Para qué? Una obra específica, para la obra a la que los he llamado. ¿En cuál pueblo? ¿En cuál aldea? ¿En qué ciudad? ¿A dónde debemos ir? ¿En qué colonia la iglesia va a empezar a predicar el evangelio? ¿En dónde empezaremos a dar testimonio? Amados hermanos, el Espíritu Santo está siempre ejerciendo su ministerio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue su promesa. Está con nosotros. Él nos guiará a toda la verdad. Es su promesa y siempre lo ha hecho y lo continuará haciendo. La responsabilidad nuestra como líderes es estar conectados siempre a Dios para ser sensibles y escuchar la voz del Espíritu Santo que nos ayude a identificar a aquellas personas, y podemos hablar de las características que describe de los siervos de Dios. Por eso Pablo decía, son características técnicas pero también morales, ¿sí? De buen testimonio. Que nos ayude a identificar para que nosotros con aquel valor, arrojo, decisión, los invitemos a unirse al trabajo. Bernabé fue a buscar a Pablo y lo invitó para que viniera. Y Pablo vino, solamente porque lo invitó. Seguramente que Pablo también pudo discernir que era la voluntad de Dios y que era Dios que le estaba hablando por labios de Bernabé. ¿Podrá acaso Dios utilizar sus labios para hablarle a alguien? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si nuestras vidas están saturadas de su presencia, de su Espíritu Santo, de su voluntad, créalo, créalo. El Señor Jesucristo precisamente eso es lo que dijo. Yo no hablo una sola palabra que el Padre no me ha dado que yo hable, ¿no? Entonces Dios utilizará nuestras vidas para inspirar a otros. No lo olvide, no lo olvide, no lo olvide. Una definición de liderazgo es uno que guía a otros a tomar acción. Es uno que inspira a otros a tomar acción. Usted quiere entonces ser una persona que multiplica líderes, inspire a otros a tomar acción. La multiplicación de líderes tiene que ver con esto, pero busque siempre una correcta relación con Dios, una correcta motivación para hacer lo que está haciendo. Y audazmente compártala, compártala. Y habrá quienes se unan a la tarea. La multiplicación de líderes tiene que ver con identificar el potencial de otros y extenderles una invitación para que la consideren. ¿Recuerda usted el capítulo? Bueno, son varios capítulos en el libro de Éxodo, desde el capítulo 13, 14, 15, cuando habla de la salida de Egipto. Sí. Dios llamó a Moisés y a Abraham para una obra muy particular, muy específica, muy particular. Liberar al pueblo, sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y la preocupación de Moisés, dijo, cuando yo vaya con Faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me llamó? Yo estoy yendo a la Sierra Mazateca, ¿qué les voy a decir? ¿Por qué vengo aquí? Yo estoy yendo a la colonia La Estrella. Cuando me pregunten qué ando haciendo aquí, ¿qué les voy a decir? Es que el pastor dijo, ¿no? Usted tiene que tener la convicción. Y es probable que Dios haya utilizado a su pastor. Es que los hermanos en la iglesia quieren. Es probable que la iglesia quiera y debe de. Pero al final de cuentas, usted está yendo a cumplir
no con una asignación del pastor, ni con una asignación de los hermanos de la iglesia. Por supuesto que nos debemos a ellos y debemos de rendirles cuentas. Por supuesto que sí. Pero al final de todo, hermanos, es un sentido de convicción de que estamos ahí porque Dios nos ha enviado. ¿Por qué estamos aquí? Por la ofrenda que me dan. Entonces, como es chiquita la ofrenda, pues es chiquito el trabajo que hago, ¿no? ¿Sí? No, mis amados hermanos, al final de cuentas es por un sentido de conciencia. Cuando yo vaya con Faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió? La convención. ¿Quién me envió? La fraternidad de jóvenes. ¿Quién me envió? Mi iglesia, que ya hasta se olvidó de mí. Y que dijeron que me iban a ayudar con la colegiatura y no me ayudan. ¿Quién me envió? Al final de cuentas, mis amados hermanos, tiene que estar la convicción en nuestro corazón. Y ese sentido, amados hermanos, de entrega, de pasión, no debe de disminuir. Y ese sentido de conciencia, porque lo hemos experimentado, porque Dios es fiel. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sírvale al Señor con ese sentido. La multiplicación de líderes tiene que ver entonces, mis amados hermanos, con la imitación como parte de la reproducción. Ellos nos están viendo. Tiene que ver con identificar e invitar a otros. Y cuando nosotros estamos ahí en el campo, mis amados hermanos, tiene que estar ese sentido de conciencia en nombre de quien nosotros vamos. Dios nos llamó. Dios nos llamó. Dios nos llamó a edificar en este lugar. Dios nos llamó a predicar en este lugar. Dios nos llamó a ayudar a los hermanos en este sector de la ciudad, o en esta villa, o en esta aldea, o este grupo étnico. ¿Sí? Es entonces la multiplicación de líderes que tiene que ver con un llamado. Un llamado. Un llamado divino. Viene de parte de Dios. Un llamado confirmado que tiene que ver la iglesia. Es un llamado, mis amados hermanos, específico. ¿A dónde? ¿Cómo? Y es un llamado finalmente en donde tiene que haber un completamiento de la tarea realizada, una ejecución satisfactoria. Dios nos ayudará. Preguntas, comentarios, dudas, quejas, todo junto. Sí, hermanos de Monterrey. Dios les bendiga. Hermano Jaime, Dios lo bendiga. Hermano, un comentario. Dios le bendiga, hermano Jaime. Y la gente se da cuenta cuando somos cristianos que estamos reflejando la luz de Cristo. Y es hermoso. Nos tocó una vez, andamos en Soriana. Ahí dije el nombre, perdón. Gol. Íbamos a comprar tortillas y la que estaba despachando la tortillería nos dice, ¿ustedes son cristianos? Le digo, sí. Digo, ¿cómo supo? Dice, porque la manera en que ustedes hablan es diferente a toda la gente que viene. Y aparte, porque ustedes lo iniciato, me hicieron bendición. Y eso ya sí. No se da comúnmente. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Muy bonito. Segundo caso, veníamos sí. de la radio, y de un programa de radio. Ahí viene Jesús, de 3 a 5 de la mañana, una hora preciosa, vaya. Y salimos de ahí. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, ven el carro, andaba bien cansado, pues no me quedé que me fui en contra, por calzar madero. Señor, 2 cuadras, calzar madero es difícil, pero eso estaba tranquila la cosa. Yo le digo al patrón, me aventan las señales luego, y me dice, me para, me orillé, y me dice, ¿qué pasó, oficial? ¿Se dio cuenta que va en contra? Le digo, sí, usted me acabo de dar cuenta de mí a regresar, perdón. Me dice, ¿de dónde viene? Del programa de radio. Y lo dice,
¿usted trabaja en la radio? Sí. Dice, ¿en qué programa están trabajando? Le dije, ahí viene Jesús. Y sabe que este programa, yo lo escucho mucho, me encanta ese programa, en la madrugada, está precioso. Así que por esta vez se lo paso. Desde la parte, que Dios lo bendiga. Hasta la madrugada. Muchísimas gracias, hermano, por haber compartido ese testimonio. Sí, hermano. Hay alguien por allá atrás que es en Monterrey. Sí, hermana. Mi hermano, la hermana Adriana Guillén, hermano. Perdón, ¿no le escucho? Sí, hermano, la hermana Adriana Guillén. ¿Sí me escucha? No. Mi voz muy chiquita. Bueno, sí, hermano. Sí, hermana. ¿Sí me escucha? Sí. Muy bien. No, solamente quería comentar en la parte de hacer discípulos, imitar es reproducir. ¿Evitar qué, perdón? Imitar. Imitar es reproducir. Imitar es reproducir. Sí. Como parte de mi testimonio, yo acepté a Jesucristo por testimonio de mi esposo. Ok. Cuando él me hablaba de Cristo, literalmente yo lo mandaba que se fuera a otra parte. O sea, no me hables de esas cosas. Sí. No me importa, no me interesa, sácate de aquí, ¿verdad? Sí. Si me vuelves a hablar de eso, mejor aquí terminamos. Y ya no me dijo nada. Sí. Yo supe después que él se puso, bueno, que él estaba orando y siguió orando con mayor insistencia. Entonces, llegó un tiempo en que conocí a su familia, conocí a su papá, conocí a sus hermanos, a sus hermanas, y empecé a convivir con ellos. Me invitaban a tomar el café, el desayuno, o lo que fuera, ¿no? Y yo observaba la conducta de ellos. Sí. Era muy diferente a todo lo que yo conocía, por más correcta que fuera la gente, siempre salía algo desagradable, ¿no? Algo, Sí. una mala palabra, un chiste en doble sentido, algo feo. Pero con ellos no pasaba nada de eso. Entonces, cuando me volvieron a preguntar que si quería yo recibir a Jesucristo, yo les dije que sí. Y me dijeron, ¿por qué? Y yo les dije, por el testimonio. Sí. Fue mi suegro y ahora mis cuñados. Entonces, el testimonio tiene un impacto. No me convencían sus razonamientos, me convenció el testimonio. Es lo que quería compartir, hermano. Muchísimas gracias, hermana. Pues son dos interesantes testimonios que nos ha compartido de cómo y qué importante es el testimonio, ¿no? La imitación como un elemento para la reproducción de los discípulos. Con justa razón el apóstol San Pedro, ¿verdad?, invita a las hermanas a que con su conducta casta y respetuosa, aunque aquí también debe haber escrito también a los hermanos, ¿verdad?, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra, ¿verdad? O sea, simplemente por ver la conducta de sus cónyuges. Muchísimas gracias, hermana. Vamos a darle la palabra. Ahorita regresamos aquí con el hermano allá al fondo, no lo alcanzo a ver muy bien, pero está levantando su mano allá en Monterrey. Pero antes de que se me desespere esta hermana, vamos a darle la palabra. Es que desde hace rato está aquí brinqui. Sí, hermana. Dice que solamente quiere comentar, para los que están allá afuera que no escuchan, ¿no? Que solamente quiere comentar algo que vio respecto, un documental sobre el crimen organizado. Y empieza hablando sobre la estructura, de cómo el jefe busca niños de la calle que sean pobres, que están en las peores condiciones. El documental está presentando entonces ahí cómo el líder del grupo busca un cierto perfil de gente vulnerable, niños que están ahí en la calle. Como de 6 a 8 años. De 6 a 8 años de edad, muy pequeños para formarlos. Los empiezan a entrenar. Los mete primero como halcones para avisar. Y el primer trabajo que desempeñan es como halcones, están ahí parados en algunos lugares observando nada más y mandándoles la información. Y luego empiezan con disparos, nos enseñan a disparar, y así
hasta que ellos llegan hasta a un puesto de confianza con el jefe. Entonces empiezan a desarrollarse ellos y les empiezan a entrenar de cómo disparar y les asignan una responsabilidad. Y ya cuando tienen la confianza ya con el jefe, Se vuelven de sus hombres más leales y trabajan como uno solo. se vuelven los más comprometidos, leales y trabajan como uno solo ahí para ellos, Pero para un fin malo. para una finalidad equivocada, un fin malo. Y digo, si el mal está tan organizado para tener su propia gente de confianza y de lealtad, ¿cuánto más nosotros? Entonces la enseñanza que la hermana quiere compartir a través de este documental que vio es de que cómo la gente que está dedicada a hacer mal se organiza y están empeñados y se deben unos a otros y hay lealtad y los entrenan, pues con mucha mayor razón nosotros que estamos sirviendo a nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermana, por ese testimonio. Efectivamente, cuando nosotros estamos imitando, ¿verdad? O dando la oportunidad a otros que nos imiten, es una manera de reproducción, ¿no? De reproducción del liderazgo. No sé si el hermano acá en Monterrey que quería hacer un comentario. Sí, buenos días, hermano. Mi nombre es Samuel Cantú. Hermano Samuel. Buenos días. Quería comentar en cuanto a lo que es el testimonio y lo que comentaba ahorita mi hermana Adriana. Yo, lo personal, yo me crié en el mundo, pero mis primeros contactos con el cristianismo fue en el sepelio del papá del hermano Jaime. Y pues, uno está acostumbrado a un funeral pues, a ver muchas cosas, llanto, dolor, gritos, etc. La gente se quiere aventar al pozo, ¿no? Cuando yo vi la paz que ellos tenían, yo no lo podía entender, no me cabía en la cabeza cómo podían estar tan tranquilos. La hermana Adriana se sacó con un grupo de amigos que íbamos a apoyar a Arturo, un sobrino del hermano Jaime y de la hermana Adriana. Éramos amigos desde la infancia. Y ella, con unas palabras muy fuertes, ella nos dijo, nos agradeció, pero yo la vi muy fuerte y yo no podía entender cómo es posible que la muerte la vieran de una manera diferente a como yo la veía. Porque yo no entendía, yo estaba ciego. Con el tiempo empecé a ver la conducta de ellos, de su familia. A mí me llamó muchísimo la atención. Cuando Arturo me comparte el Evangelio, pues yo acepté al Señor, ¿verdad? Pero es a través de la imitación, del testimonio principalmente, que uno se acerca, porque por curiosidad, si usted quiere, porque uno no sabe cómo funciona. Y es cuando uno empieza a ver que verdaderamente hay algo diferente en los cristianos. Y bueno, pues yo lo que quiero decir es que la verdad es que para mí fue de gran bendición apreciar eso. Y ahora cuando veo un sepelio, bueno, un sepelio de un cristiano, un sepelio de un inconverso, de ahí nos vamos ahí. Ahora sí lo veo, ahora sí lo doy cuenta. Sí. No me diga, hermano. Muchas gracias. A usted, hermano, muchísimas gracias. Pues sin duda alguna que todos podremos compartir algún testimonio, ¿verdad? De cómo otros hermanos han afectado y en algunos casos impactado nuestra vida, que nos ha estimulado a responder positivamente a ese llamado que Dios nos ha hecho para servirle, ¿no? Hemos dicho que los discípulos sanos se reproducen en discípulos, van a reproducirse en discípulos, que las iglesias sanas se van a reproducir en iglesias también. Y bueno, pues nosotros que hemos sido llamados al ministerio, si llevamos una vida saludable y si el Señor Jesucristo está reflejándose en nuestra vida, seguramente que será utilizada para gloria de Dios, para inspirar a otros a seguir y responder al llamado del ministerio. Qué gran responsabilidad tenemos, hermanos, pero qué gran privilegio y también tranquilidad de saber que es nuestro Dios que se digna a utilizar nuestras vidas, porque al final de cuentas es a lo necio y a lo vil lo que Dios escogió para avergonzar la sabiduría de los hombres, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Así es de que sirvámosle con pasión, con entrega, con dedicación, y Dios se glorificará a través de nuestras vidas. Gracias por estos testimonios de cómo sus vidas han sido tocadas. Sí, hermano Pacuot. Sí, hermano Pacuot. Sentí que eran las últimas palabras que nos decía y me despido. Ok.
Saludos a todos allá. Sintió que ya eran las últimas palabras que les estaba dando. Ok, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una última cosa que no quisiera pasar por desapercibido, ¿no? Cuando estamos hablando de aprender a delegar, no olvide tampoco lo importante que es también, entonces, esa palabra que se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? El empoderamiento. Usted no le puede delegar a una persona una responsabilidad si no le entrega también la responsabilidad, o sea, el poder para poder hacerlo. Un plantador, entonces, debe ser una persona que tenga siempre en mente el estar equipando a otros. Esto encarga a hombres fieles, ¿no? Estar equipando a otros. Entonces, forma un equipo y lo empodera, le da la responsabilidad, le da la autoridad para tomar ciertas decisiones. Y entrena obreros reproductores, o sea, ¿para qué estamos entrenando a alguien? Para que se reproduzca también, no solamente para que lo pueda hacer, pero debemos de incluir siempre ahí cómo ellos deben de reproducirse en otras personas. Cuando se forma un equipo y se le da ese poder, entonces es un equipo que no está centrado en sí mismo, ¿verdad? Ni está trabajando tampoco para nosotros, está trabajando para el extendimiento del reino de Dios. Así es de que, mis amados hermanos, no hay vuelta de hoja y no hay caminos cortos, hay que evangelizar. ¿Cuál es la tarea prioritaria de la iglesia? Anunciar el evangelio, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la agenda del Señor Jesucristo? ¿Cómo empieza su primer mensaje? ¿Ya vieron ahí los puntos principales del mensaje del Señor Jesús? Cuando desciende del monte de la tentación, empieza a predicar su primer sermón. ¿Cuál es? Su primer sermón. ¡Hey, vengan para que se les quiten los dolores! ¡Hey, vengan para que tengan un carro nuevo! ¡Hey, vengan, yo les aseguro que van a tener una casa mejor! Ustedes que no tienen trabajo ya lo van a tener. Arrepentidos. Arrepentidos. Es el mensaje de arrepentimiento. La gente necesita saber que hemos fracasado, nos hemos apartado de Dios, hemos transgredido sus leyes, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Tenemos que reconocerlo, porque si no lo reconocemos no vamos a arrepentirnos. Arrepentidos. Punto número 1 del mensaje de Jesús. Arrepentidos. Punto número 2. Descendió Jesús y empezó a predicar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, creed al evangelio. ¿Sí? Tenemos que predicar el evangelio. Así es de que, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a multiplicar líderes saludables que puedan plantar iglesias saludables o levantar grupos pequeños saludables que puedan reproducirse e impactar a las comunidades, a las colonias, a las ciudades, a los pueblos, a las villas, a las aldeas, a los grupos étnicos. Que Dios nos bendiga. Mis amados hermanos, gracias por su atención. No se olviden, por favor, de hacer el ejercicio de los versículos que hemos ya mencionado y someta ese trabajo ahí en la plataforma, por favor, en la plataforma. Ustedes ya tienen acceso a ella, háganlo. Si ustedes no han entregado todavía el reporte del lugar donde ya empezaron a hacer su trabajo, háganlo por favor, porque lo voy a revisar el lunes a más tardar, y si no lo ha entregado, pues le va a afectar en su calificación, ¿sí? Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, en sus iglesias un culto muy bendecido, y vamos todos a glorificar a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos de Monterrey, hermanos allá en España, en Saltillo, en Zacatecas, perdón, allá en La Paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Ellos están bien contentos, aunque tenemos una diferencia de horario de 2 horas, ellos están bien contentos de empezar a las 7 de la mañana. Los hermanos de España están también bien contentos porque ellos se conectan hasta las 6 de la tarde. Pero que Dios les bendiga, es el horario de ellos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.